Bueno, te doy la bienvenida una vez más a este espacio mientras me tomo un cafecito. Em, no sé de qué te vaya a hablar hoy, pero pues simplemente dejaré que las ideas nos visiten y lleguen. Sí estaba pensando antes de empezar que am, quería como compartir un poquito de experiencias personales, porque sé que con las experiencias personales uno aprende como a sentirse un poco acompañado ante la vida y nos damos cuenta de que no estamos solos viviendo esto, sino que todos al final estamos montados en el mismo barco, en el mismo vuelo, ¿no? Entonces, bueno, algo que quería compartirles es que hay una información que a mí me fascina. Es una información que yo la leo cada cierto tiempo. La leo, recibo esa información, recibo esa data y como que me permito practicarla, porque lo más importante y si algo aprendí precisamente viendo esa información es que hay que practicar la información que recibimos, que no se nos quede solo en el intelecto, que no se nos queden solo como ideas, pero que a la hora de la verdad, pues no las practicamos. Esa información es la información de un personaje que se llama Gerardo Schmedling. A quien se lo escuché la primera vez fue a Borja Vilaseca, y de quien justamente tengo aquí uno de sus libros, pero esta es una versión re vieja, encantado de conocerme. Eh, y a él fue el primero que se lo escuché y entonces por cosas de la vida, porque al final te vas dando cuenta que la vida es la que orquesta todo. eh, ya ni me acuerdo cómo fue que resulté ya me acordé. Resulta que yo empecé a buscar información en Google y salía un PDF que era el de la aceptología, pero no salían todos los módulos, sino solo uno. Aceptología, la ciencia de la aceptación para aquellos que no necesitan sufrir más. Son 12 módulos, de los cuales yo en aquel entonces encontré solo uno. Eso fue aproximadamente en el año 2016, año en el que viví una circunstancia que marcó como un antes y un después. Fue un tema que me hizo despertar a preguntarme cosas que tal vez en el pasado me las había preguntado, pero de pronto no les ponía la debida atención. Igual, algo que me queda muy claro, chicos, es que la voluntad que maneja la vida es una voluntad que está más allá de la nuestra. Y yo con esto quiero aclarar que cuando yo pienso en Dios, yo no pienso como en un humano ni en un ser con forma. De hecho, cuando pienso en Dios, ya no soy capaz de limitarlo a ninguna forma, sino que se ha convertido como en un sentir. Entonces, teniendo en cuenta que todo lo que vivimos es perfecto, que ahora en este momento esta versión mía lo puede ver así, obviamente no siempre fue así. Obviamente a la Melissa de hace unos años, pues muchas cosas le costaba entender que eran perfectas y por qué habían pasado. Y esta fue una situación familiar y, y fue muy confrontante en ese momento. O sea, como que me hizo preguntarme como que en serio cuál es el sentido de la vida, por qué pasa lo que pasa, para qué vivimos todo lo que vivimos. Y, y básicamente ahí empezó una noche oscura en mi vida porque yo me sumergí como que, o sea, si bien surgió como esta receptividad de que yo ya quiero que la vida me dé una nueva información para vivir desde otra conciencia, al mismo tiempo fue como cuando más deprimida, triste, desolada me sentí. O sea, era como que fue el momento en el que viví mis emociones con la mayor intensidad que creo lo pude vivir en toda mi vida hasta ahora, porque no sabemos mañana, ¿cierto? El caso es que eh, esta información no es para todas las conciencias, por lo menos no por ahora. O sea, sí todos vamos a llegar ahí,
pero no todos vamos a llegar al mismo tiempo a este reconocimiento de lo que estas enseñanzas nos quieren transmitir. Y es que el ser humano, cuando ya llega a cierto punto de conciencia, ya tiene que entender que no tiene que cambiar la realidad. Tú no viniste aquí a cambiar la realidad. De hecho, a mí me da mucha paz y mucha tranquilidad en este momento pensar eso, porque te ubica en otra posición ante la vida. O sea, es como que tú no vas a poder conocer la paz interior hasta que dejes de querer que las cosas sean como tú quieres. Claro, nosotros no entendemos cómo funciona la vida en un principio, que son situaciones que nos confrontan como la muerte de un familiar, eh, perder dinero, perder un trabajo, una enfermedad física, tener problemas con nuestras relaciones, hablo de todo tipo de relaciones, el simple hecho de ver en las noticias escenas de guerras, de situaciones y decir como que, pero ¿y esto por qué sucede? Ver las diferencias sociales. Entonces, cuando nosotros no entendemos realmente por qué las cosas son así, obviamente es muy complejo aceptar. Y algo que enseña Gerardo es que uno sin información difícilmente comprende, y es cierto. Obviamente, si uno no tiene unas bases para entender por qué la sociedad está configurada como está configurada, tú lo único que vas a hacer es entrar en un estado que es luchar, ¿no? Luchar y resistirte. Todo esto es interno. Hay un punto donde el ser humano piensa que es normal vivir en guerra. Entonces tú piensas que es normal vivir quejándote, vivir lamentándote, vivir criticando, vivir juzgando, vivir castigándote a ti, o sea, porque al final todo lo que le haces a todos es lo que te haces a ti mismo, no hay diferencia. Tengo un poco de dolor de estómago. Pero bueno, nada que no pueda tolerar. Seguramente me sobaré un poco la barriguita mientras hablo. Entonces, tú tienes que querer primero ver las cosas de otra manera. O sea, mientras tú de verdad no quieras soltar la manera en la que ves la vida y mientras tú no quieras, ay, me asustó ese pajarito. Mientras tú no quieras aceptar que así como ese pajarito llegó, hay cosas que, incluso no sé si vaya a quedar en el audio, la última vez me pasó que el ruido del exterior, el micrófono no lo captaba y yo era como diciendo cosas y yo dije, ay, ahora van a pensar que se enloqueció más, Melissa, pero bueno, si no escuchan nada es porque el micrófono tiene, pues o la configuración de Zoom tiene la posibilidad de que se limiten los ruidos de alrededor. Bueno, total que... Eh, para cuando yo llego a la información de Gerardo, él toca tópicos que a mí me parecen fascinantes y apasionantes, ¿no? Él te explica en otro módulo, en otro programa que se llama Sociología de la Evolución. Yo en otros videos ya les he dicho que si alguien llega a estar interesado en esta información, que me escriba por Instagram y yo con muchísimo gusto les comparto los módulos. Entonces, él en Sociología de la Evolución explica por qué las sociedades están configuradas como están configuradas y cuando tú te detienes a meditar esta información, no se trata de creerlo, porque puede que no tenga sentido y lógica para ti de entrada. Y más cuando venimos de una configuración en la que nos sentimos víctimas de la vida. Nosotros en un primer momento nos sentimos víctimas de la vida, siempre. O sea, es como que el ser humano en un principio cree en las injusticias, pero no entiende que todo lo que sucede acá tiene un orden, tiene una lógica y el aparente caos tiene un sentido. Pero como tenemos tanto sentimentalismo por todo, es decir, pues nos tomamos demasiado en serio ser estos cuerpos que de alguna manera ya hemos tenido evidencia de que el cuerpo un día vamos a tener que entregarlo y creemos que realmente es muy, muy, muy grave la pérdida de este cuerpo o la pérdida del cuerpo de otros familiares porque los vemos solo como cuerpos, no alcanzamos a sentir el ser o esta cualidad que es como más profunda, más invisible, es algo que realmente se nos revela, o sea, cuando uno no se abre a esta información y por eso aquí no llegaría cualquier ser a escuchar esto, a menos que sea alguien que tenga muchas ganas de tirar veneno,
y lo escuche solamente para seguir alimentando su enojo, viendo unas ideas que confrontan las suyas. A menos que eso esté pasando, normalmente aquí van a llegar siempre seres que por sintonía están resonando con el mismo tipo de conciencia, ¿no? Y eso no significa que hayan personas más o menos que otras. Ojo, no es eso. Pero en la línea de la evolución de la conciencia, en el viaje que hace la conciencia desde que se va de Dios, desde que se va de la unidad y se materializa y entra en el estado más de la experiencia más densa, y mientras vuelve a retornar a casa, hay un camino y obviamente hay quienes están más, siendo más conscientes de más cosas que otros. Entonces, eso explica por qué hay personas que tienen más dinero que otras, por qué hay sociedades con más dinero que otras, eh, porque incluso en nuestro mismo hogar, viviendo de alguna manera todos lo mismo, al final no vivimos todos lo mismo y no experimentamos todos lo mismo, porque hay unas leyes universales que él las explica muy bien. Y estas leyes, independientemente de que nosotros sepamos sobre ellas o no, ellas funcionan. Entonces tú verás si quieres creer en la buena y la mala suerte, o comienzas a entender y a profundizar que hay una ley que se llama la ley de la correspondencia. Entonces la ley de la correspondencia nos dice que todo sucede matemáticamente exacto, que si una hoja se cae de este árbol no se cae de casualidad. Ahora, ¿cuándo niega el ser humano esto? De la única manera que uno niega esto es porque uno no quiere ver la vida desde la maravilla, desde el asombro, sino que uno quiere estar todavía en su personaje que se queja, que le molesta todo, que le da rabia, que tú si eres místico, chamánica, tú si eres hierbas, tú si sueñas mucho y puede que no seas así, pero seas como, no, yo no creo eso, o sea, como que puede que estés ahí en tu mundito, en tu manera muy concreta de ver la vida y todo esto es respetable, pero pues te lo explico a ti que de pronto sí estás más abierto a todo para que empieces a identificar un poco en cuanto al personaje, porque como esencia divina, como energía, como aquello que no ven los ojos de este cuerpo, somos todos iguales, todos estamos hechos de la misma molécula. Y aquí al que le guste, pues como lo de, estaba comprobado científicamente, que yo me incluyo en los seres que yo veía las cosas así, como que si no me lo demuestra científicamente, entonces no es válido y no tiene sentido. Si eres así, pues busca para eso la física cuántica, donde ya hay muchos estudios, mucha información que te dicen que todos estamos hechos de las mismas moléculas, los mismos átomos, los mismos quarks. Entonces, eso por el lado de la ciencia ya está más que demostrado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que las personas, a menos que les corresponda, no llegan a conectar todavía con el sentido de unidad. ¿Y el sentido de unidad para qué me sirve? Para que yo me conecte con el amor. ¿Y el amor para qué me sirve? Para que deje de sufrir y para que la vida, en vez de resistirla y pelear con ella, empiece a entender su propósito pedagógico. ¿Qué pasa? Que cada experiencia de nuestras vidas que ha sido traumática, del tipo que sea, desde una violación, desde un accidente que afectó el cuerpo físico de nosotros o de algún familiar, desde un robo, desde todas estas situaciones que normalmente juzgamos de malas, indeseables, en realidad hacen parte de una pedagogía. Eh, es como que para mí tiene mucho sentido toda esta información y para mí fue un placer ver la vida así, o sea, fue como que algo se liberó en mí, porque yo me sentía víctima de mis padres, porque yo sentía mucha rabia por pensar y recordar imágenes sobre mi pasado y estaba estancada ahí y no evolucionaba, no me transformaba, no dejaba que la vida me viviera, no me conectaba con sensaciones como más bonitas y positivas de la vida, sino que siempre estaban en una espiral de negatividad, en sensaciones de sufrimiento, de depresión, como no agradecía las cosas para nada, no valoraba nada, siempre estaba enojada, con mal genio. Entonces, para mí, si bien al principio fue un choque para mi ego, porque a mí me dicen como que no, es que tus padres fueron perfectos para la pedagogía que tú venías a hacer. Y para los que todavía tienen la mente más abierta, es como que según nosotros hayamos finalizado nuestra vida anterior, eh, eso nos va a ser correspondiente con los padres que tendremos en esta encarnación. Por lo tanto, un tip es que trabajarse internamente, eh, buscar la sabiduría de la vida, buscar el amor,
nos puede hacer correspondientes con tener padres más conscientes en las siguientes encarnaciones en caso de que nos corresponda seguir volviendo al planeta Tierra. Ahora, esto más de creer, como les decía ahorita, esta información pues no es para que la creamos. Esta información es para que la miremos, para que la sintamos, para que la meditemos, para que la reflexionemos. Y vuelvo y les digo, para mí tiene mucho sentido porque lo que te da es la libertad de que ya dejes de sentirte una víctima y por fin te hagas responsable. Toda creencia que tengamos ligada a la experiencia humana, que nos lleva a vivir y hacer de maneras que nos limitan mucho, entonces la vida nos va a configurar un escenario para que transformemos esa creencia. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros nos podemos resistir a ser transformados. Voy a ponerles un típico ejemplo. Si yo no me quiero a mí misma, si yo no he conocido mi amor propio, si yo me odio y tengo un diálogo interior súper negativo, yo estoy egotizada, o sea que yo solamente escucho la voz de mi mente, que además está enfocada en ver solo lo negativo de mí. Entonces, eh, voy a vivir en un odio constante hacia mí misma, a pesar de que, por ejemplo, me maquille, a pesar de que, por ejemplo, haga ejercicio, a pesar de que me arregle, y como todo es energía y vibración, y todo está emanando unas ondas, como si fueran las ondas del Wi-Fi, entonces voy a generar escenarios, o se van a generar escenarios, mejor para decirlo de otra manera, porque es como que no es como tal nuestro yo el que está haciendo esto, nuestro yo hace parte de la sinfonía, de la orquesta, pero en últimas lo que dirige este baile pues es el director. Nosotros solamente somos meros instrumentos y esto hay un momento donde al ego le choca escucharlo, pero bueno, es la que hay. Y al menos yo comparto esto, como dije ahora, para los seres que están necesitando esto, porque la vida sabe para qué me tiene aquí hablando y sabrá cuáles son los oídos que van a escuchar, ¿cierto? Entonces, si yo no me quiero, si yo no me amo, yo voy a vivir en una vibración de enojo, de ira, de víctima, pero no me doy cuenta. Al principio yo no me daba cuenta de esto que les estoy hablando. Y yo por muchos años solo atraía chicos que no me querían realmente, que hoy en día puedo mirarlos con mucho amor, no los juzgo, comprendí que estaban cumpliendo su papel y que todo el tiempo la vida me estaba dando señales porque sí da la vida señales, o sea, yo hoy puedo mirar hacia atrás y decir, la vida siempre está tratando de que busques el camino amoroso, que tú no tengas afinado ese GPS es otra cosa, pero ejemplo, yo era intensa, o sea, al yo ser como, yo me sentía carente de amor, yo sentía que yo no valía, yo sentía que yo tenía que hacer mucho esfuerzo para que me dieran atención, para que me dieran cariño, para que me dijeran palabras bonitas, entonces al yo sentir todas estas cosas, eh, yo mendigaba literalmente, o sea, era una mendiga de atención. Entonces yo me ingeniaba cuantas técnicas en aquel entonces eróticos sexuales para atraer la atención de estos hombres que a mí me encantaban. Y obviamente, pues, como les digo, nada es casualidad. Pues bueno, sí, daba con hombres que efectivamente a través de lo sexual podía seducirlos, atraerlos, encantarlos, pero yo solamente los estaba encantando porque yo me sentía re sola, re vacía, re herida. Luego por ahí estos encuentros solamente se limitaban a ser sexuales, genitalmente hablando o corporalmente hablando, porque luego por ahí probablemente no me vaya por las ramas con este tema, pero la sexualidad terminamos por entender que es todo, o sea, la sexualidad es una expresión magnífica, enorme, gigante, pero podemos ubicarla en distintos aspectos de la realidad. Entonces, la sexualidad ubicada a lo físico y a lo corporal netamente nos hace sentir muy vacíos, porque entonces sí, por ahí pues dos cuerpos se juntan, unen sus genitales, puede que tengan un sexo muy rico, pero la mente, el interior, la conciencia, lo que está por dentro, no se siente conectada al otro. Y yo les digo, pues estas son cosas que yo fui comprendiendo con el tiempo, con mucha paciencia, dándome la oportunidad de conocerme y de comprender como todas estas cosas. Entonces, ya les digo, o sea, hay una posición y tú vas a encontrar pues muchas personas que están viviendo esto mismo y hay dos maneras de verlo. Es como que o eres víctima
o por fin asumes esto que te estoy compartiendo. Y cuando tú asumes que realmente no hay nada que pase por accidente, que todo tiene que ver contigo y que todo te está haciendo es el favor de que te conozcas, de que mires qué es lo que tú piensas de ti, que por lo tanto lo que tú pienses de ti será proporcional al tipo de relaciones que tú aceptes, el tipo de tratos que tú aceptes, el tipo de trabajos que aceptes, o sea, el tipo de todo lo que tú aceptes será proporcional a la manera en la que tú piensas sobre ti mismo. Repito, esto requiere, y no nos vayamos como a estresar en caso de que estemos apenas explorando esto, eh, invoquemos a la divinidad, invoquemos a los ángeles, a los maestros, a quien tú quieras. El caso es que hay seres invisibles cuidándonos. ¿Esto porque lo sé? Porque lo he comprobado, pero tú tienes que comprobarlo también. Es decir, las primeras veces que uno escucha de que hay seres invisibles que nos están cuidando, pues si la mente está bien cerrada, pues cerrar, chao, adiós, la niña que está fumando. No importa, no importa, no importa, no importa. Para mí es muy liberador y muy sanador como ya haber ido perdiendo la vergüenza poco a poco de hablar de esto. El caso es que si uno pide que el amor nos guíe, eh, las guías empiezan a llegar. Entonces, si tú, por ejemplo, no te quieres, tú no vas a creer en ti para hacer el trabajo o la función que la vida te está poniendo a hacer. Vas a estar con baja autoestima siempre, con pensamientos, quiere decir pensamientos poco amorosos, yo no sirvo, yo no valgo, nadie me quiere, nadie me va a escuchar, nadie quiere ser mi amigo. Y si bien no tenemos que juzgarnos por esto, también sí que es cierto que no tenemos que demorarnos demasiado tiempo escuchando al ego y aquí va a requerir de nuestra voluntad unida a la de Dios y decirle al Padre que de verdad nos guíe y que de verdad nos muestre cuál es el camino directo a su felicidad, porque cuando yo escuché Dios lo único que quiere para ti es perfecta felicidad, yo realmente ahora estoy convencida de eso y reconozco que es que cuando nosotros nos metemos a situaciones dolorosas acá en la tierra, es sencillamente porque no sabemos hacerlo de otra manera, o sea, porque creemos que aquello que nos va a dar amor, que en realidad no nos lo va a dar, creemos que nos lo va a dar, nos metemos a relaciones con seres que son perfectos para lo que tenemos que aprender, que nos están reflejando nuestro nivel de desconexión de nosotros mismos. O sea, esto es muy loco, pero el nivel de desconexión que tengamos hacia nosotros mismos será proporcional a las experiencias trágicas que podamos llegar a vivir. Entre esos están incluidos los abusos sexuales y la raíz de los abusos sexuales tiene muchas raíces de las cuales quisiera tener cuidado porque vuelvo y les digo, esto depende de cada uno que también lo investigue y no que me crean en lo absoluta, o sea, no me crean en lo absoluto para nada esto. Pero la raíz de las violaciones y de los abusos sexuales, y les comparto que yo tuve varias experiencias de abuso sexual, donde no entrar en detalles porque ya no es necesario, porque realmente pues ya no me repercute como un sufrimiento. O sea, puedo dar fe de que uno puede trascender estos episodios y prácticamente no, o sea, vuelves a nacer y esto sale ya de tu conciencia. Yo lo recuerdo, o sea, yo puedo recordar estos momentos, pero ya no los recuerdo y me generan una emoción. Y de hecho puedo ver en este momento, no siempre fue así, porque ahora, más adelante, les voy a dejar unos ejercicios con un cuaderno acá sí es indispensable, un diario, algo donde escribir. Para que vayamos haciendo ejercicios de perdón y de reconocimiento y de autoconocimiento que a mí me han servido mucho y pues puede que a ti también te sirvan, ¿no? Entonces, probablemente pueda hacer un video hablando sobre esto solamente para poder compartir un poco las experiencias, pero simplemente para entender que nosotros somos quienes de alguna manera quisimos vivir lo que vivimos. Claro, muchos de entrada dicen, pero tú qué estás diciendo, como que yo quería vivir esto. Y bueno, esta reacción es muy típica. O sea, es como que esta reacción la entiendo, pero ¿qué estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú estás loca? ¿Quién no va a querer? Bueno, mientras un ser esté en esa reacción, es imposible que esta información le entre a su conciencia y de alguna manera tenga sentido. Entonces, no se puede entrar por ahí, o sea, ante esa reacción o si tú ya la estás teniendo en este momento, pues no se puede entrar realmente por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, el tema es que
yo comprobé que cuanto menos me quería yo, más daba con hombres que me trataban muy mal, me irrespetaban, pero entonces yo no era víctima de ellos. Ellos me estaban ayudando a ver que yo me quería muy poquito. Y yo les puedo compartir que yo no sabía qué era quererme, yo no sabía qué era estar conmigo, yo no sabía cuáles eran mis gustos, yo no sabía, por ejemplo, mantener como cierto hábito y cierta rutina con el cuidado de mi cuerpo. Y lo que pasa es que las películas y las canciones, pues por ignorancia, nos hacen daño, obviamente. No es que nos hagan, nosotros lo permitimos, pero para que se entienda, el amor romántico de las películas, de Disney, de las canciones, donde no puedo vivir sin ti, me muero si tú te vas. eh, por favor, o sea, estas ideas tiene que llegar a un punto donde uno las cuestione, porque tú tienes que aprender a estar contigo bien, haya alguien a tu lado o no. Y esto se los dice una persona que jamás imaginó que podía llegar a pasar tantos largos lapsos sin una pareja, porque para mí una pareja era, o sea, desde que era muy niña yo soñaba con un príncipe azul. O sea, en serio era como un pensamiento obsesivo en mi mente. Amaba ver películas románticas, mmm, amaba ver películas de Disney y y siempre estaba como con esa ilusión, con esa ilusión, con esa ilusión. Y obviamente, pues si bien viví momentos muy lindos, por ejemplo, con mi primer novio, eh, realmente, por ejemplo, yo perdí mi virginidad con él estando ebria, o sea, estaba borracha. Y por ejemplo, estas cosas yo ya las recuerdo con demasiado amor, con demasiada ternura, con demasiada inocencia, o sea, a mí no me genera ya nada. Y el tema es que cuando no perdonamos estas cosas, pues obviamente nos genera fue pucha, ¿cierto? Pero bueno, te lo estoy compartiendo porque sabrá Dios por qué lo estoy haciendo, porque es que es Dios y la vida viviéndose a sí misma a través de cada uno de nosotros. Como decía San Agustín, Padre, hazme un instrumento de ti. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo como seres humanos? Que vamos pasando de vivir en una inconsciencia a ser más conscientes. Eh, Otra cosa que Gerardo habla en Sociología de la Evolución muy interesante es como que la creación, cuando se crea, de alguna manera se crea perfecta, entre comillas. Pero la creación, hablo de todo el universo, que ni siquiera podemos entender que el universo y hay muchos multiversos, mundos, dimensiones que no nos caben en nuestra conciencia, pero todas estas dimensiones, bueno, empezando por esta que se dice que es como la más sólida de todas, como la más densa, aunque se dice que hay todavía más dimensiones densas hacia abajo. A los que les gustan estos temas, pues, por ejemplo, ya habrán escuchado el concepto del bajo astral. Yo la verdad, pues, tampoco profundizo demasiado, chicos. O sea, yo como que tomo lo que me sirve y tampoco me pierdo mucho ahí, sino que lo tomo para ser práctica y para entender procesos de mi vida, pero tampoco soy como, o no he tenido la curiosidad de irme tanto en el, pues, tanto de fondo en estos temas, pero hay quienes les encanta y maravilloso, o sea, me fascina las personas que profundizan más. Pero bueno, se supone que esta es una dimensión de cierta densidad, de cierta falta de amor. Entendamos denso como aquello que le falta amor. Y digamos que mientras más amor, más sutiles somos, más livianos somos y llega un punto donde ya ni siquiera necesitamos cuerpo. O sea, ya no necesitamos tener un cuerpo de ciertas dimensiones en adelante, ya no se necesita cuerpo. Quien sea honesto, pues puede decir, wow, es que el mantenimiento del cuerpo es tremendo camello, ¿no? Ahora, yo les estaba diciendo algo que también había leído en la información de Gerardo, pero la verdad se me fue la onda. Pues espérenme, tomo un poquito de cafecito, a ver si me acuerdo. Bueno, no, creo que escuché un sonido muy extraño. Creo que no me acuerdo, pero bueno, sigamos el hilo. El caso es que estando en esta dimensión, chicos, pues de esta dimensión solo se puede salir amando. O sea, del sufrimiento en el que vive el ser humano y que muchos van a estar en eso, que hay otra analogía muy bonita que la leí en su información y es como que hay un edificio, imagínate un edificio de 20 pisos. Entonces, el mundo es el mundo, ¿no? Pero a pesar de que nos crucemos unos con otros, no vivimos en la misma dimensión conciencial todos.
Y esto es muy fascinante porque lo puedes comprobar. O sea, tú puedes salir a un supermercado, puedes ir a un concierto y no todos van a vivir lo mismo. Y en una misma fiesta y en un mismo escenario, a unos les pasa esto, a estos otros y a estos nada y a estos les pasa de todo. Pero normalmente, ¿qué pasa? Pues el ser humano en su ignorancia, al desconocer el funcionamiento del universo, pues juzga de buena suerte, de mala suerte y no entiende cuál es el orden dentro del caos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos comprendiendo ciertas cosas de la vida y que es comprender, aceptar que todo es perfecto, que a pesar de que lo juzguemos, todo es perfecto dentro de las pedagogías que estamos aprendiendo. Y entre esas está incluida lo que llamamos delincuencia, los robos, las catástrofes naturales, eh, la agresividad, o sea, todo es bienvenido dentro del universo, o sea, de hecho tú lo puedes ver. ¿Por qué lo puedes ver? Porque está pasando. Aquello que tú piensas que no debería estar sucediendo es soberbia, porque tú estás diciendo que no debería estar pasando, pero está pasando. O cuando tú dices, esto no debió haber pasado, eso es absurdo y patético. Y me lo digo a mí porque yo muchas veces lo he pensado, lo pensé y pues hay veces que viene el pensamiento y yo ya me río, pues tampoco es que no diga como, ay, hubiera hecho tal cosa, no, yo lo digo, pero yo me veo y yo me río, como que hubiera ya no existe. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que es que esto te empieza a poner la conciencia en el momento presente. Y también vas desarrollando como una habilidad de pensar es en ti en cuanto a qué es lo que tú estás dando. O sea, llegas a dejar de poner tanto la atención en la vida de los demás, a ser tan entrometido en la vida de otros, que lo que quieres es pulirte a ti, trabajarte a ti, descubrir la paz interior en ti, la felicidad en ti, descubrir cuáles son tus dones, tus habilidades, para qué es aquello que la vida quiere y te necesita, pero para eso hay que aprender a soltar ciertas cosas de este mundo que cuando no las sabemos usar nos hacen tanto daño. Y esas cosas, por ejemplo, en mi caso personal, fueron ciertas adicciones a ciertas sustancias que al final se derivaban de pensamientos, o sea, la falta de amor, la falta de autoestima, el hecho de que te odies tanto, pues va creando como una bola de nieve que con el tiempo ya llega a ser tan grande que esa negatividad pues te lleva como a cometer cosas que sigan confirmando ese odio hacia ti. Entonces de ahí que yo todavía estoy observando esto en mí misma, o sea, yo te estoy hablando como quien dice, soy investigadora de estas cosas, todavía caigo en tentaciones, en excesos, pero entonces ya te observas y procuras, intentas, das todo de ti para perdonarte en el proceso, en el camino, y te dices, oh, ok, otra vez estoy pensando esto de mí. Ah, sí, estaba pensando esto de mí y fíjate que por eso me fui a comer toda esta comida y quedé súper llena hasta quedar enferma, pero sabes, me puedo perdonar. Y me sobo la barriguita y me tomo un tecito si me lo tengo que tomar y o me tomo algo que me afloje el estómago y me haga ir al baño o me acuesto, pongo musiquita. O sea, es como que del caos en el que vivimos y del caos que nosotros mismos hemos fabricado, lo único que nos queda es ahí donde estemos, ahí donde nos equivoquemos, ahí donde caigamos, ahí donde volvamos a cometer un error, invoquemos el amor en vertical. Quiere decir aquí ahora estoy en esta situación, aquí ahora tengo un vicio que no soy capaz de dejar, estoy súper adicta a una sustancia. Estoy súper adicta a ver pornografía, estoy súper adicta a ir de compras, lo que sea, no se te dice de una que te odies por esto. O sea, antes se te está invitando a que te ames ahí en donde estás y desde el amor permitas que se te guíe, que se te dé la mano y la vida tiene la intención como de, nosotros somos como creaciones de la vida y la vida sí tiene la intención de hacernos más virtuosos, de hacernos como más amorosos, más santos, me gusta mucho esa palabra. Puede hacer que para muchos santidad evoque, yo que sé qué conceptos de la religión, puede hacer que para muchos la palabra santidad esté por ahí como súper contaminada, pero para mí santidad es como la perfección, la perfección en la que la creación tiene que terminar. Ustedes fíjense que quien es pianista, cocina o lo que sea que ustedes hagan, cualquier trabajo que ustedes hagan, se pueden dar cuenta que con el tiempo uno se va volviendo mejor en eso. Entonces, esas cosas de este mundo tienen que reflejar también el sentido más profundo de nosotros mismos. O sea, tiene que ser que nosotros también somos creaciones y también estamos destinados a volvernos más virtuosos, a volvernos mejores
en todo, pero lo digo en un sentido muy amoroso y no egoico, porque es como, oh, sí, voy a ser el mejor y voy a competir contra ti y tú eres el peor. Y no, no hablo de ese mejor y peor desde la competencia del ego. Hablo mejor desde disfrutarse este viaje, pero a un nivel sin que me quiera ver por encima o por debajo de nadie, sino más bien donde tú dices, si yo puedo lograr esto, todos pueden. O sea, ya no es como esta sensación de yo me voy a volver la mejor y ese especialismo que también queda tema para otro video, ese especialismo se observa, o sea, el especialismo son pensamientos y yo lo observo y a mí todavía se me salen esos pensamientos. Y cuando les creo, pues bueno, nada, empiezas a mega esforzarte porque piensas que tienes que destacar sí o sí, pero es como una sensación de competencia, una sensación como de que si no lo hago, no sé, como que tú sientes como que si no haces eso te vas a morir o te van a sobrepasar o como que te va a pasar algo muy horrible si tú no haces las cosas desde ser el mejor o el peor. Ahora, como les digo, esto es una dimensión conciencial, les hablé ahorita del edificio, entonces uno se va pasando de piso. Uno se pasa de piso en la medida que va comprendiendo todo lo que la vida le trae a uno. Cada experiencia que la vida nos trae son experiencias. Por ejemplo, cuando nosotros perdemos objetos, la vida nos está enseñando que no perdemos nada que necesitamos. Y aquello que necesitamos jamás lo vamos a poder perder. Y esto, como les digo, esto es para mirarlo, para comprobarlo. O sea, yo me asombro porque es verdad. Y las herramientas, todas las cosas que tú necesites en tu vida, la vida te las va a poner enfrente. Y lo que no necesites, pues se va a ir, ya sea una relación, ya sea un trabajo, ya sean objetos. El tema es que tenemos mucho miedo de esto. Y el ser humano, pues cuando despierta su conciencia, pues, ¿qué quiere hacer? Quiere controlar todo. Y esto es entendible, esto es normal, esto es inocente, pero sí que llega un punto donde nos tenemos que abrir a dejarnos guiar por la vida. O sea, es como que es volverse como una planta que recibe el sol y vive un proceso y nace y luego muere y vida y muerte coexisten y la muerte pues tampoco es nada grave, la muerte solo es el abandono de este traje físico y es irse abriendo a lo transpersonal, a lo metafísico, a lo esotérico, a lo que está más allá de lo que normalmente vemos con los ojos, o sea, creer que solamente la realidad es lo que ven los ojos del cuerpo es muy limitado. No es malo, no es bueno, es inocente, pero vamos experimentando que hay más. O sea, la vida y la existencia va de algo más, mucho más profundo de lo que hasta ahora podríamos haber imaginado. Entonces, bueno, nada, yo acá simplemente quería como poner ideas sobre la mesa. Ya saben que puede que no haya tenido un hilo conductor coherente, porque no es ese mi estilo por lo general. Y espero que alguna idea de estas que expuse aquí te sirva para algo, te sirva para conocerte o te sirva para confundirte más, qué sé yo, pero para mí es un placer dejar que la vida me viva porque al final esto es algo que la vida está haciendo a través de mí, o sea, yo lo puedo ver, yo puedo ver cómo esto es lo que está pidiendo salir y tengo las herramientas que la vida me ha permitido tener para que lo haga y es como que a veces por miedo, por dudar de nosotros, por pensar pensamientos como que a quién le va a importar, a quién le va a gustar, por esa desvalía que tenemos, por esa baja autoestima, no entendemos que al final esto es para todos, que cuando yo me doy, cuando yo te doy, me doy, y cuando yo me comparto es una fiesta para todos, y cuando los otros se comparten, tú aprendes de ellos, y bueno, nada, nada, eso es todo. Recordemos que esta página se llama Árbol de Venus, en honor a que somos árboles de amor y pues dejemos que nosotros florezcan todo tipo de frutos, ¿no? Que salgan todo tipo de flores y de frutos de nuestro interior y permitamos que el Creador haga de nosotros su mejor obra. Los quiero y las quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.